como lo anunciamos antes de la pausa, estoy con Óscar Venegas, nuestro inmunólogo. ¿Cómo está? Buenos días, Doc. Muy buenos días, Colombo. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, aguantando el frío. Sí, en realidad no, pero en la mañana estaba helado en realidad. No, cuando hicimos el despacho con los Romy de 8:35, por ahí un gradito teníamos. Perdón, me levanté más tarde. ¿Ah? Me levanté más tarde. Sí, no sé, mucho frío. Doc, vamos a estar hablando de disbiosis e inmunidad. Inmunidad. Cuéntenos, ¿qué es la disbiosis? Porque se ha asociado a algo muy común que todos conocemos, pero el nombre no nos dice mucho. Es un término nuevo, relativamente nuevo, para englobar, digamos, una serie de alteraciones que derivan de una transgresión de los compañeros que tenemos durante toda la vida y que no nos vemos. Me refiero, digamos, a la flora microbiana, llamada flora microbiana, que ahora se le denomina microbiota. Y es toda la cantidad de microorganismos que viven tanto en nuestra superficie cutánea como a nivel de nuestras cavidades mucosas, especialmente a nivel del tubo digestivo. Ahora, la alteración de la estabilidad de estas poblaciones de millones de microbios, de hecho tenemos más microbios viviendo con nosotros que nuestras propias células. Son más microbios. Claro, nosotros pensamos en los microbios que como que los adquirimos, ¿cierto? Como algo agresivo. Como algo agresivo, algo que adquirimos por, no sé, cuando nos resfriamos o cuando hablamos de infección, cuando consumimos un alimento en mal estado, pero no es tan así. Claro, eso es lo que se denomina habitualmente los microbios patógenos, los que causan patología, los que causan daño. Pero la gran mayoría de los microbios con los cuales tenemos contacto segundo a segundo en nuestros interiores, digamos, de cavidades, es una diversidad de microorganismos que es más que amigables, son necesarios, fundamentales para nuestra estabilidad desde el momento en que nacemos. Son los que nos defienden finalmente. Absolutamente, porque si bien directamente no nos defienden, pero nos mantienen un sistema inmune bien entrenado, ¿no? O sea, claro, el principal sparring, por decirlo en lenguaje de boxeo, digamos, que tiene nuestro sistema inmune es el contacto con estos microorganismos que están en nuestro tubo digestivo, en nuestras cavidades, ¿no es cierto?, de vía aérea superior, ¿no es cierto?, a nivel genital en la mujer, y que permiten, ¿no es cierto?, mantener una adecuada relación de nuestro sistema inmune con el ambiente. Sobre todo en invierno, que hay tantas enfermedades. Claro, es lo que se denomina hoy en día, claro, microbioma. Microbioma es lo que tenemos, digamos, aledaño a nuestro cuerpo, pero que es vital para nuestro cuerpo. Y básicamente me refiero, como te decía, a los microorganismos que conviven con nosotros, que no nos causan daño, ¿no? Y que antiguamente se llamaba una flora comensal, pero como de flora no tiene mucho, sino que hoy día se denomina microbiota o microbioma, que son microbios, ¿no? Son microbios entre los cuales la mayoría son bacterias, hay levaduras, ¿no es cierto?, hay incluso parásitos, ¿ya?, que tenemos en nuestras superficies. Y no siempre eso implica que vaya a llevar a un daño. De ahí deriva el tema de que una crianza de niños, por ejemplo, demasiado higienizada, no es buena, porque le quita el entrenamiento a un sistema inmune que tiene que ponerse en juego desde la infancia más precoz. Lo conversábamos en programas anteriores, ¿cierto? Los papás que se ponen medio sobreprotectores, sobre todo ahora en invierno, que no quieren enviar a los niños al jardín, ¿no?, que hace mucho frío, ¿no?, que está lloviendo. Claro, la aprehensión excesiva, digamos, esta crianza, digamos, de encierro no es buena, ¿no? Ahora, por supuesto que hay que cuidarse del frío, de no cambio de temperatura. Claro, ¿no? Pero obviamente no significa un aislamiento. Ahora, interesante porque este tema de la disbiosis, que es un concepto nuevo en medicina en general en el mundo, ha llevado en los últimos tiempos a un interés creciente hacia una intervención más ecológica de la salud humana, no tan transgresora. Claro, porque estos amiguitos que tenemos, ¿cierto?, estos microbios, están asociados a los distintos sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, pero la disbiosis está más asociada al sistema intestinal. Al área intestinal, que es, sin lugar a dudas, la mayor superficie de mucosas y donde tenemos una mayor densidad de microbios. Imagínense que tenemos mucho más cantidad en cuanto a densidad de microbios por centímetro cúbico a nivel intestinal que en el suelo. O sea,
la densidad que tenemos es enorme. Ahora, el juego, digamos, el intercambio con los microbios es fundamental, no solamente para mantener un sistema inmune entrenado, sino que para tener una buena digestión, y muchas vitaminas necesitan el procesamiento de bacterias para que queden en mejor condición para nuestra absorción. O sea, entenderá de la audiencia que, por ejemplo, las transgresiones con antibióticos muy recurrentemente llevan a deteriorar, ¿no es cierto?, este equilibrio ecológico. No estoy planteando una antibiótico fobia, una fobia al antibiótico, sino que algo que hemos ido entendiendo los médicos, de utilizar en forma mucho más racional, mucho más adecuada y ajustada los antibióticos, y no tirarlos al primer resfrío que haya. Y por otro lado, también plantear a las mamás y a los papás, ¿no es cierto?, de tener la cautela de no andar exigiendo que si el niño tiene un cuadro respiratorio de fiebre de 1, 2, 3 días, sea preciso inmediatamente antibiótico. ¿Ah? Claro. Porque se asocia en el fondo que va a tener un proceso más corto, pero no necesariamente con los antibióticos. Es que no necesariamente más corto, fíjese, porque muchas veces el uso de un antibiótico en forma inadecuada y sobre todo reiterativa lleva a la expresión de cuadros inflamatorios, si no respiratorios, a nivel digestivo o a nivel cutáneo, ¿no es cierto? Porque va a alterar. O sea, dicho sea de paso, cuando uno toma una sustancia antibiótica, se impregna todo nuestro organismo, ¿no es cierto? Y eso implica una eliminación de microorganismos que son sensibles a antibióticos. Y lo que queda, con lo cual nos vamos a repoblar, son microorganismos resistentes a los antibióticos, que ya se tomaron, pero además con un cambio en la ecología de microbios. Y eso deteriora, digamos, en lo inmediato, y muchas veces produce cuadros diarreicos secundarios a antibióticos mal usados en forma inadecuada, o debilitamiento de una respuesta inmune, que si bien es cierto no es el contexto de una inmunodeficiencia, pero sí la persona, ¿no es cierto?, tiene una menor capacidad de respuesta, una menor velocidad de respuesta ante agresiones de microbios patógenos, que van a causar daño. Ahora, ¿por qué el tema de la disbiosis? Digamos, no es por buscar términos raros, ¿no es cierto? Más técnicos, no, sino que son acuerdos internacionales que han ido acotando esto de tener más, digamos, consideración, más cautela, ¿no es cierto?, en no transgredir el contexto en el cual nos hemos desarrollado durante miles de años. O sea, en el fondo lo importante también que, claro, llegaron a un consenso entre médicos, ¿cierto?, para que la gente también en casa entienda de qué se trata este concepto. Y también de ir acogiendo inquietudes que estaban desde hace cientos de años, esto de ser cauteloso con lo que heredamos. O sea, lo que heredamos en nuestros cuerpos no es de ahora, es de miles de años hacia atrás. De modo tal que si uno va en la evolución de nuestra especie, ni siquiera en el contexto de las demás especies, sino que de la nuestra, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, de la precariedad en la cual sobrevivieron nuestros ancestros. Pero esa precariedad tuvo una fortaleza, y sin lugar a dudas fue la interacción con microorganismos beneficiosos en nuestras cavidades, digamos, digestivas, respiratorias altas y piel. Por eso el tema un poco es sacar el miedo a la vida en su contexto y su plenitud, que es, digamos, una interacción permanente, no solamente con lo que vemos, sino con aquellos que no vemos, que son nuestros hermanos menores, que son los microbios. Exactamente, hay que conocer nuestro cuerpo para saber cómo lo cuidamos también. Usted nos decía que los medicamentos pueden influir, atacar un poco nuestros microorganismos. ¿Y cómo lo hacen también otros? Pueden ser alimentos, tenemos acá algunos que nos pueden ayudar y algunos pueden ser perjudiciales. En general, claro, en cuanto a la alimentación, el mejor planteamiento es entender que los Homo sapiens y las Homo sapiens sapiens, ¿no es cierto?, somos omnívoros, ¿no?, que nuestra plataforma alimentaria más adecuada no es ni estrictamente carnívoros ni estrictamente herbívoros, sino que dietas de la pura proteína. Claro, comer variado, ¿no? Y dentro de esto acá hay una representación bien interesante que puso nuestro director, digamos, en temas de la alimentación, por ejemplo, en esta época de invierno,
con cítricos que aportan un alto contenido de vitamina C, vitamina A, ¿no es cierto?, alcachofa, y son productos que encontramos incluso con costos más baratos, digamos, que en otra época del año, como son los limones y las naranjas. De modo tal que el mensaje en eso es, en cuanto a la alimentación, que influye en nuestra flora microbiana, es tener una alimentación variada, omnívoro se denomina el concepto, ¿no es cierto?, esto de comer de todo, digamos, de una plataforma amplia y no sesgarse con un modelo de alimentación o un tipo de alimentación. Ahora, la disbiosis como fenómeno, digamos, de alteración de la ecología microbiana, básicamente se le ha subdividido en la disbiosis o los fenómenos que generan una digestión putrefactiva. El término de putrefacción no es solamente el hecho, digamos, de que las fecas sean putrefactas, sino que se refiere a la generación de un alto contenido de toxinas a nivel intestinal. Toxinas que se reabsorben. El tema es que no solamente se eliminan o pueden generar alteraciones, ¿no es cierto?, del tránsito intestinal, constipación, ¿no es cierto? Eso no necesariamente quiere decir que algo esté mal en nuestro organismo. Por ejemplo, debe ser la pregunta. Los espárragos, por ejemplo, cuando uno come espárragos dicen que el pipí sale un poquito más hediondo. ¿Eso no necesariamente quiere decir que tenemos algún problema en nuestro organismo? No, porque lo que generó ahí un poco fue mayor acidificación, pero no implica nada, digamos, los alimentos nos influyen en nuestro metabolismo, no solamente el aporte de nutrientes. Ahora, en el tipo de digestión que estábamos hablando, ¿cierto?, la digestión putrefactiva es una digestión que predominantemente genera toxinas. O sea, esas toxinas a nivel intestinal, una cantidad importante se reabsorben. Esa reabsorción de toxinas pasa a nivel sanguíneo y va impregnándonos nuestros órganos y tejidos y genera fenómenos a veces que están un poquito alejados de la parte intestinal y no se asocian, como es esta rigidización dolorosa, ¿no? La gente piensa que es negativa, pero no es artrosis, sino que les duele el cuerpo, empiezan a quedar rígidos. ¿Asociado a algún tipo de alimento en especial, a las grasas? Fundamentalmente a alimentación proteica y grasa muy dura, muy fuerte. Ahora, otro modo de generar... Lo cual no quiere decir que no lo vamos a consumir, solamente que... pero variado. Pero variado, claro. No cargarse exclusivamente. La otra modo de disbiosis es la disbiosis que deriva de una digestión fermentativa. Esto fundamentalmente por el consumo de altas cantidades de azúcares, predominantemente. Y eso lleva, ¿no es cierto?, a que va a influir en cambiar nuestro pH. O sea, en el fondo, nuestros tejidos van a tornarse más ácidos. Y esta acidificación del cuerpo, ¿no es cierto?, nos lleva fundamentalmente a alteraciones que se ha denominado dismetabolismo, o sea, favorecer alteraciones metabólicas en el ámbito de la diabetes, ¿no es cierto?, en el ámbito de muchas patologías cardiovasculares, ¿no es cierto?, por esto de tener un alto consumo de azúcares denominadas refinadas, ¿no? ¿Y el alcohol, por ejemplo, doctor? Porque hay gente que se toma un par de traguitos y al día siguiente todavía anda con hálito alcohólico. Tiene que ver un poquito por ahí, ¿no? Influye el alcohol. Ahora, el consumo del caso de vino, por ejemplo, que tiene sus buenas propiedades en nuestros vinos, digamos, uno de ellas es el efecto antioxidante, y eso está estudiado, no es solamente, digamos, promoción vitivinícola, sino que los fenoles que tienen, ¿no es cierto?, y los compuestos antioxidantes del vino son beneficiosos, pero indudablemente que hay que poner acá un límite. O sea, una cosa es acompañar a una comida con una copa de vino, ¿no es cierto? Y la otra cosa es la embriaguez que en el fondo nos va a provocar otras distorsiones. Claro. Ahora, en el ámbito de la disbiosis, fíjese, es un tema que me permitió hoy día conversarlo y que lo viéramos y lo compartiéramos con la teleaudiencia, porque tiene que ver un poco con esto de ser no miedosos, sino que saber que en nuestro cuerpo, por el interior, tenemos una cantidad enorme de microbios que son beneficiosos. O sea, por lo tanto, cuando hablamos de microorganismos, no hablamos de algo que nos agreda, sino que hablamos de compañeros que nos han estado, digamos, con nosotros durante miles de años. La historia del hombre. Ahora, indudablemente que en situaciones en la infancia hay factores que lo hemos conversado anteriormente, Colomba, y se refiere fundamentalmente a que una lactancia materna prolongada es un aval para tener una microbiota, un microbioma
bueno, saludable. Claro, uno escucha la palabra microbio, bacteria y al tiro piensa, hoy tengo que ir al médico, tengo alguna infección. Claro, o sea, por supuesto que el tema de las infecciones existe, pero el otro tema hoy es lo que continuamente, los que nos acompañan, lo que nos acompaña. La lactancia materna es uno de los factores importantes en la primera infancia, ¿no es cierto?, para tener una flora microbiana adecuada, no solamente porque da un buen soporte para el tubo digestivo y para la mantención de esta ecología, sino que además evita el uso de antibióticos, porque son niños menos enfermizos o niñas menos enfermizas que están con una lactancia materna, ojalá hasta el año de edad. Se transmite todo esto al sistema inmune. El canal del parto, fíjese, también influye. Hoy en día tenemos una verdadera epidemia de partos de tipo cesárea, en la cual obviamente no es la vía natural de parir de los seres humanos, sino que al no pasar por el canal del parto, no existe la colonización primaria al nacer, que es el paso por el canal del parto, donde vamos adquiriendo desde la madre microorganismos, digamos, que nos van a ir dando esta estabilización de nuestra flora. ¿Y a qué se debe principalmente que todos los doctores estén como más empujando el tema de la cesárea en vez del parto normal? Yo lo he escuchado bastante. Claro, ahí con todo respeto a los colegas ginecobstetras, ¿no es cierto? Pero esto está dentro de un contexto social que lo he planteado más de una oportunidad en este canal, que es la sociedad de la inmediatez. No se respetan los procesos y en eso caemos todos en el vicio. Claro, dicen, no, para que no sufra, porque no esté todo el día en trabajo de parto. Esa es la sociedad de la inmediatez. Pero un trabajo de parto adecuadamente conducido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de los afectos, desde el punto de vista del ambiente del parir en la mujer, indudablemente que es mucho más beneficioso, ¿no es cierto?, para la madre y para el hijo. Y no estoy hablando de un parto sufrido en el dolor. Existe analgesia, existen hoy en día incluso la inducción hipnótica, que podría manejarse mucho mejor un parto en vez de caer en una intervención a veces brutal, que significa una cesárea. Y lo de brutal me refiero al feto. Al feto fundamentalmente, porque lo sacas de un ambiente en que está tranquilo, abruptamente lo haces irrumpir. No vive el proceso de esto de ir saliendo lentamente. O sea, y eso está dentro del contexto de la sociedad de la inmediatez, en la cual vivimos todos. Yo soy un crítico, pero de donde vivo también, y cómo hago las cosas. Ahora, sí, la idea es siempre ir mejorando y que todo sea a favor de la salud de las personas. Una mejor comprensión. Yo siempre sigo la idea que en la medida, digamos, de que conozcamos, ¿no? Que compartamos el conocimiento, nuestra calidad de vida, nuestra forma de hacer la vida, obviamente no solamente es más agradable, sino que promueve el fin último del para qué vivir, que es el ser feliz. Y esto de la felicidad no es una tontería. Yo creo que el ámbito de la felicidad es un buen estado para el diario vivir. Y eso depende no de algo exterior a lo nuestro, depende de cómo funcionemos. Entonces, en la medida que el conocimiento de este tipo de cosas, como en el caso de la disbiosis, digamos, el ser respetuoso de la flora microbiana, el comer en forma variada, nos va permitiendo, Colomba, no sé, la teleaudiencia, un vivir no solamente más equilibrado, sino con una mejor plataforma para ser feliz en lo cotidiano, no en las vacaciones, sino que ahora, en este momento, digamos, que estamos conversando. O sea, la vida es un continuo fluir de cambios y que se deben de vivir intensamente y en forma consciente. Y esa es la maravilla de haber nacido en esta especie que llamamos especie humana, el ser conscientes. O sea, ese es el punto, digamos, que finalmente todo este tipo de aspectos que tienen que ver con la inmunidad, pero también tienen que ver con el cómo nos conceptuamos a nosotros mismos. Y bueno, con todo el acceso a la información ahora podemos conocer mucho mejor cómo funciona nuestro organismo, ¿cierto? Cómo cuidarlo. Doctor, no sé si quiere añadir algo más para... Hacer desaparecer el miedo. Y el miedo desaparece, digamos, con dos aspectos. Uno, ¿no es cierto?, con el afecto como herramienta y con el conocimiento. Y no encerrar a los niños, ¿cierto? No, porque eso es generar, Colomba y la teleaudiencia, una crianza basada en el miedo. Y cuando uno desarrolla la crianza de los hijos con el miedo, les está bloqueando un aspecto importante, que es la capacidad de amar a futuro como adultos. Porque el amor, digamos, como
un modo de hacer la vida, ¿no? No es una situación que debe ser ocasional. En mi opinión, debe ser un modo de hacer la vida. Y eso no surge del miedo, ¿no? Completamente de acuerdo con usted. Eso surge del aspecto, digamos, que está relacionado el tratarnos de mejor forma. Y eso, en ese aspecto influye no solamente los aspectos de ser afectuosos y afectuosas, sino que también creo que en forma importante el conocimiento, el compartir, el conocer. Doctor, agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros, como siempre, Óscar Venegas, inmunólogo.